La oración en lo que es las raíces, las llamadas raíces hebreas o las raíces de la fe, se ha perdido. Vamos, voy a ser claro, sin eufemismo, la verdad es que se ha perdido la oración. Hay mucha lectura, mucha doctrina de parte de muchos, nosotros también, por supuesto, mucha confusión también, pero han perdido lo básico, que es doblar las rodillas y orar. Algo tan sencillo como eso, eh, están muchos en la misma situación en la cual se encontraban las personas que caminaron con el Señor, con Yeshua. Todos recuerdan cómo surge la idea del Avinú, del Padre Nuestro. La gente no sabía cómo orar. Había tanta confusión. Los saduquín, los saduceos decían determinadas oraciones que se utilizaban en el templo. Los fariseos habían comenzado con toda su verborragia oral y repetían frases y frases eh, inconducentes, o sea, frases sin sentimiento, frases eh, sin que provinieran de la Kabaná, de esa interacción íntima, de lo más profundo del corazón con el Creador. Y habían llegado a lo que son en la actualidad. Si ustedes pudieran ver en la actualidad lo que es el judaísmo, especialmente, por supuesto, el judaísmo rabínico, pero también el caraím, todo, el judaísmo en general, ha perdido la oración espontánea, sencilla, básica con el Señor, el doblar las rodillas y exponer las peticiones, tal cual dicen, por ejemplo, los apóstoles, eso se ha ido perdiendo. Se ha ido reemplazando por oraciones elaboradas al mismo modelo del catolicismo romano, un montón de cosas que se repiten sin tener el fundamento de lo que se tiene en el corazón y de lo que se quiere expresar. Por supuesto que se sigue hablando de la oración, como digo, espontánea, natural, la que contiene Kavaná, pero en el afán de asimilarse a las enseñanzas del judaísmo, cada día más pierden la capacidad de orar. Y esto es increíble porque la mayoría de las personas que integran las llamadas raíces, las raíces hebreas, las raíces de la fe, provienen del cristianismo. Y en el cristianismo, fundamentalmente el protestante, tenían una vida de oración muy profunda, muy grande. No obstante, esa vida de oración la han perdido. Y yo siento, puedo dar gracias que los que están acá no lo han perdido, pero sí tenemos que transformarnos en un faro de luz, en un baluarte, para que las demás personas que se acercan a las raíces no lo pierdan. No lo pierdan sobre todo porque no dudo al decir que es la tarea más importante. Es más importante que evangelizar, es más importante que leer la Biblia, es más importante que cualquier otra cosa que se haga. Y sobre todo porque es la tarea primera. Porque antes de que las personas pudieran leer y escribir, eh, es claro que el analfabetismo que había en el mundo grecorromano era muy grande. Antes de que pudieran leer y escribir, las personas oraban. Me estoy refiriendo a los creyentes. Las personas letradas no eran muchas en el mundo grecorromano. Sí lo eran en el mundo judío. Acá hay una diferencia importante. La casa de Judá se preocupó porque sus miembros aprendieran a leer y aprendieran a escribir. Y de hecho, según he podido leer, por ejemplo, a través de Joseph Klausner, es un escritor judío muy importante, la gente tenía una alfabetización, un grado de alfabetización muy grande. No así el mundo gentil, en general el mundo grecorromano. En el mundo grecorromano había una cierta cantidad de personas ilustradas, personas que podían leer, escribir, que son casualmente los que luego se transforman en copistas de la propia Biblia y de las cartas de los apóstoles, por ejemplo. Pero en el mundo gentil lo normal era que hubiera 40, 50 creyentes y una persona que era el que sabía leer, que es el que le leía los textos bíblicos. A diferencia, como digo, en el mundo judío, en el cual
la mayor parte de la gente era letrada. Pero esta carencia de alfabetización, de conocimiento de las letras en la mayoría de la gente, conducía a que la oración sea lo más importante y sea lo primero. No teniendo un texto para leer, las personas tenían la comunicación directa con el Señor a través de la oración. Por eso es que digo que la oración es lo primero. Y más que evangelizar, ¿por qué? Porque antes de evangelizar hay que orar. Porque antes de salir a visitar gente en los hospitales, visitar enfermos, hay que orar para estar cubiertos, para tener esa cobertura espiritual. Antes de salir a predicar, hay que orar para que sea la manifestación de Ruach HaKodesh quien esté llegando a los corazones de las personas. Antes de escribir hay que orar para buscar la guía del Señor y que sea precisamente el Señor quien inspire la escritura que uno haga. Antes de salir a hacer un video o hacer una actividad, hay que orar, precisamente para que ese video no sea la manifestación de nuestra búsqueda soberbia, de reconocimiento, de fama, sino que seamos un canal, un instrumento a través del cual el Señor se pueda manifestar. Y hoy por hoy vemos en las congregaciones, en todas, una gran búsqueda de lo personal. Si estas personas que les toca ministrar la palabra o dirigir la alabanza doblaran sus rodillas ante el Señor, buscarían en lugar de su fama, buscarían precisamente representar al Señor y ser canales a través de los cuales el Señor se manifieste. Uno de los sectores donde más se ve esto con gravedad es, por ejemplo, la alabanza. Ustedes saben a qué me refiero, conocen esto en las iglesias en general, donde los que están a veces encargados de la alabanza terminan siendo más importantes que Dios mismo, buscando precisamente dirigir todas las cosas. Ahora que canten las hermanas, ahora que canten los hermanos, ahora escuchar los instrumentos, ahora pasen todos adelante, siento que el Señor nos dice tal cosa, y bla, bla, bla. Tiempo perdido realmente. Tiempo perdido porque ni siquiera se termina alabando. Como digo, es no un interés personal, sino que siento que este interés en rescatar la oración, en profundizar la oración, en conducir a otros a que vuelvan a la oración, siento que es una de las tareas más importantes que tenemos en este tiempo, y lo hablo con ustedes como hablo a líderes, en definitiva, a personas que manejan páginas de internet, a personas que dirigen congregaciones, a personas que tienen una serie de contactos, a personas que dirigen grupos de WhatsApp. En ese sentido, ustedes se encuentran liderando hoy por hoy a cientos de personas. Si 10 de cada uno de esos lo hacen, y estamos hablando de cientos de personas que están doblando sus rodillas y están clamando y están buscando precisamente la voluntad de Dios y conmoviendo los cielos para que esto se haga realidad. Nosotros sabemos que cuando nos abocamos a la tarea de orar, tenemos varios impedimentos. Y esto no es cuestión de que Carlos lo haga mal, de que Ximena lo haga mal, Gianina o Karina o Andrea o Ricardo o Emiliano hagan mal las cosas, sino que es algo natural y es algo normal que ocurra. Pensemos en un aspecto que nosotros, todos los que estamos acá en general, no hemos visto nunca al Señor, creemos en Él, hablamos con Él, quizás hemos escuchado su voz, pero no lo hemos visto, no hemos caminado físicamente con Él. Sin embargo, sus apóstoles, esos que compartieron el pan con Él, que estuvieron codo a codo con Él, al momento en el cual debían acompañarlo en oración, el sueño los venció y se acostaron a dormir. Entonces, lo primero que quisiera que hagamos es que nos quitemos la culpa. Hace unos días conversaba con una hermana y esta hermana me comentaba un sueño que le había atribulado durante un tiempo. Buscaba la respuesta del Señor con respecto a ese sueño y finalmente el Señor le mostró que lo que debía hacer era perdonarse a sí misma, ¿sí? Perdonarse en cuanto a cuestiones de su vida,
cuestiones del pasado. Y ese perdonarse a sí mismo tiene que ver también con la misericordia. La misericordia que pretendemos que Dios tenga para con nosotros, muchas veces nosotros no la tenemos. Por eso digo que esto no es para hacer un juicio personal, sino para reconocernos como seres humanos que se cansan, que les cuesta por ahí doblar las rodillas. No sé cuántos oran arrodillados, yo tengo la costumbre todavía de hacerlo. Hay personas que lo hacen de pie. Me han preguntado, ¿se ora de rodillas o se ora de pie? Y yo les digo, en la casa de Judá la costumbre es orar de pie. Sin embargo, por lo que puedo leer en el idioma griego, de acuerdo a los evangelios, la costumbre del Señor era orar de rodillas. El tipo de palabra utilizada para referirse a la oración es una de que habla de cierta humillación, de que las rodillas estén, como digo, estén dobladas. Pero es cierto, a veces duelen las rodillas al momento de orar, a veces hay cansancio, a veces no hay ganas. Bueno, todo eso son situaciones humanas, comprensibles y frente a las cuales tenemos que tener misericordia de nosotros mismos. Tengamos presente que si el Señor hizo que se escribieran los evangelios, que sus apóstoles, que aquellos que caminaron con Él, fueron vencidos por el cansancio en el momento supremo de la oración, en la cual le necesitaba apoyo, bueno, eso también nos dice que somos humanos y que tengamos misericordia de nosotros. Esto no significa que esa pequeña misericordia que debemos tener de nosotros mismos nos conduzca a no hacer las actividades que corresponden, por supuesto. Esto es simplemente una observación. Pero como dije, además del cansancio, hay varias cosas que se interponen en la oración. Y esto, acá no tenemos que estar inventando, diciendo, bueno, a mí me pasa tal cosa, a mí me pasa tal otra. Después quizás compartamos algunas experiencias personales. Pero las propias escrituras nos dicen aquellas cosas que se interponen en la oración y que debemos tener muy presentes al momento de vincularnos en una tarea como esta y al momento de dirigir a otros a hacer esto. Porque la idea es que Carlos, Karina, Gianina, Andrea, Ximena, Emiliano, quienes escuchen este video y yo mismo, invitemos y llevemos y conduzcamos a otros precisamente a orar. La idea es levantar personas que estén orando, que estén intercediendo, que estén doblando sus rodillas ante el Señor y sobre todo pidiendo que venga su reino. Mucho estamos escuchando acerca de que su venida está próxima, de que el Señor viene pronto. Aclaro algo, cuando la Escritura dice que viene pronto, se refiere que su venida es rápida, ¿sí? Porque si hace 2000 años escribieron que venía pronto y hace 2000 años y todavía no vino, evidentemente no podemos decir, bueno, no podemos asegurar que viene mañana o que viene en septiembre o que viene el año que viene. No tenemos elementos como para asegurarlo, pero sí sabemos que estamos en los Saharita Yamin, en los tiempos del fin. Entonces, es el momento principal en el cual tenemos que hacer lo que él dijo, pedir venga tu reino. Y ese es uno de los motivos importantes precisamente de nuestra oración, de forma tal que el tiempo de dolor en el mundo, el tiempo de enfermedad, el tiempo que agobia las mentes y los corazones, el tiempo en el cual hay tristezas y sufrimientos, hay muerte, hay maldad, ese tiempo se tiene que terminar. Y solo se va a terminar con la venida del reino. Pero parte del reino puede venir a través de nosotros cuando oramos, cuando intercedemos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos es semejante a ese tesoro escondido. Y ese tesoro escondido está en el reino de los cielos también. El reino de los cielos tiene el tesoro escondido en el reino de los cielos. Allí arriba se encuentra escondido eso que tiene que bajar a la tierra. La forma en que nosotros podemos ayudar a que el reino de los cielos se haga presente y domine toda la tierra es la oración. Y si no, quizás que alguien me pueda mostrar cómo podemos subir a los cielos y bajarlo. Lo único que entiendo, la única fórmula que conozco que puede
ayudar a que el reino de los cielos se manifieste, es precisamente la oración. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se va a manifestar en nosotros, en nuestras vidas, en los cambios que vamos a generar en nuestras vidas y en los cambios que vamos a ayudar a que se generen en las vidas de otros. Cuando un hermano dobla sus rodillas, eh, orando por el otro, por el hermano, por ejemplo, que tiene un estudio en el día de mañana, está orando para que ese hermano se fortalezca, para que ese hermano pueda ir con tranquilidad, con confianza, con la mayor tranquilidad posible, la mayor confianza. Está orando para que el resultado de ese estudio sea el mejor, para que se haga la voluntad de Dios en todo eso. Y como dije, muchas veces la oración va a encontrar algunos obstáculos. Vamos a encontrar algunos de estos precisamente descritos en los evangelios. Lucas capítulo 10, versículo 38 al 42. Dice así: Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta la recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Yeshua, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Yeshua le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Bueno, ustedes conocen estos versículos, seguro los conocen mejor que yo y los han leído más veces que yo, quizás hasta conocen partes de memoria. En lo sencillo de la escritura, acá nos dice que Marta estaba distraída con muchos quehaceres. Sin embargo, María, Yeshua Lergelei Yeshua, sentada a los pies de Yeshua, oía su palabra. Yeshua Lergelei Yeshua. La actividad de Marta, al estar atareada con un montón de cosas, pretendiendo servir al Señor, le impedía reposar para escuchar su voz. Fíjense que aquí nos dice, con respecto a María, que estaba sentada a los pies de Yeshua. Lo que yo les leí recién, les dije en hebreo, Yeshua leregelei Yeshua. Este Yeshua, estar sentado a los pies. Creo que en algún momento les he dicho que la palabra Shabbat, la palabra reposo, ¿sí?, con la cual conocemos el séptimo día, el Shabbat, tiene una raíz que es precisamente la palabra Shevet, que está relacionada con sentarse. Reposar es estar sentado. Esto que nos está diciendo la Escritura, aquí en este versículo 39, es una cosa bastante profunda, muy profunda. Es más que describir cómo estaba María. María estaba reposando a los pies de Yeshua y oía su palabra. Yeshua lergelei Yeshua. Sentada a los pies, oía la palabra del Señor. Es evidente que hay un tiempo en el cual hay que poder parar la máquina mental para poder escuchar la voz del Señor. Por eso el Señor le dice: afanada y turbada estás con muchas cosas. Bien, ahora después vamos a volver sobre estos versículos. Lucas capítulo 12, versículos 11-12. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Bueno, hoy hablábamos que Marta se encontraba ocupada en quehaceres, sirviendo al Señor, pero se encontraba ocupada en distintos quehaceres y eso la preocupaba. Acá la preocupación está centrada en no saber qué es lo que se debe hacer, o sea, cómo debemos conducirnos. Nuevamente,
el mensaje apunta a que no es necesario que nos preocupemos de la cuestión, porque el Espíritu Santo es quien va a obrar. Luego volvemos a esto. Primero quiero ver varios versículos. Lucas capítulo 12, versículos 22 al 31. Esto es un poco más largo. Dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Elohim los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Mas os digo que ni aun Shlomo, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si así viste Elohim la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. Bueno, acá las preocupaciones se están manifestando a partir de lo que es necesario, por supuesto, para la vida cotidiana. Y Él nos dice que estas cosas son añadidas. Bien, avancemos con otros versículos. Mateo capítulo 6, versículo 34. Esto es muy cortito e incluso en Mateo toca el mismo pasaje que leí en Lucas, ¿sí? Este sería el final en Mateo. Dice: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. ¿Qué se desprende entonces de estos versículos que leí? Lucas 10, 38 al 42, Lucas 12, 11 y 12, Lucas 12, versículos 22 al 31, y finalmente Mateo 6, 34. En el caso de Marta, se preocupaba con muchos quehaceres. Acá no solamente hablamos de lo que se hace para nuestra vida diaria, sino incluso de lo que se hace para el Señor. Se realizan un sinnúmero de actividades que terminan por ahogar la palabra, por tapar lo que Él nos quiere indicar. Fíjense que ella hacía muchas tareas para el Señor y sin embargo no se sentaba, no hacía Shabbat, no hacía Shevet, para escuchar la palabra, para escuchar lo que Él le quería indicar. En varias ocasiones he llamado la atención a personas, no ocurre en nuestro grupo, por supuesto, pero fundamentalmente me ha tocado hablar con personas protestantes, evangélicos, que tienen la costumbre de vivir en tareas constantes. Hoy reunión de jóvenes, mañana reunión de líderes, pasado reunión de mujeres, a la noche el curso en un instituto bíblico, al otro día reunión de alabanza, el otro día reunión de oración también, el día sábado reunión de jóvenes, el día domingo reunión de esto, y así transitan un día tras otro, afanados en quehaceres, precisamente como Marta. Y aun cuando hacen un montón de tareas en las cuales manifiestan que las hacen para el Señor, no se sientan a escuchar su voz. Esta es una de las cosas que nos perturban precisamente en la oración. Lo siguiente que hemos visto se refería a cuando fueran llevados ante las autoridades. No os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir. Bueno, acá la preocupación está dada porque muchas veces nos colocamos en el lugar de Dios. Pensamos que somos nosotros los que tenemos que marcar el paso de lo que debe transmitirse. En tanto y en cuanto lo que se nos indica es escuchar la voz de Dios y seguir su dirección. Lo siguiente nos habla de no afanarse
por nuestra vida. Dice, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. Bueno, por supuesto que la preocupación apunta a aquello necesario para poder vivir, lo que se necesita para desarrollar una vida en comunidad, en sociedad. Pero, en un sentido espiritual, se nos está hablando de otra cosa más profunda. Observen ustedes que se habla de qué comer y qué vestir. ¿Qué comer? En cuanto a comer, de lo que hablamos, es precisamente del alimento espiritual. Y podemos tener la certeza que el Señor se va a ocupar de darnos la palabra adecuada, de darnos el conocimiento y sabiduría de las cosas de su reino que necesitamos conocer. Por otro lado, fíjense que dice que no nos preocupemos por qué vestir. En cuanto al vestir, sabemos que la vestimenta representa la cobertura espiritual que debemos tener. Ya hemos hablado varias veces de esto, es más, en la última reunión estuvimos precisamente hablando de este tema de la ropa, ¿sí? De cómo el mensaje de Yeshua, ¿verdad? Era la cobertura espiritual. Bueno, todo lo que vimos en la última reunión. Entonces, cuando acá precisamente el Señor nos habla de qué comer y de qué vestir, también debemos buscar esa verdad que se encuentra detrás de estas palabras. La vestimenta, como dije, representa la cobertura espiritual que debemos tener. ¿Y cuál es esta cobertura? Bueno, por ejemplo, las actividades prescritas por el Señor que debemos tener para cubrir nuestra desnudez. Recordemos que Adán y Eva, Adán y Jabá, trataron de cubrir su desnudez, ¿sí? Cosiendo ellos unas hojas de higuera, creando su propia religión, su propia forma de tapar su desnudez. Sin embargo, fue precisamente el Señor quien tuvo que hacer un sacrificio y le hizo ropa, ¿sí? Con las pieles del sacrificio. No debemos preocuparnos por la cobertura espiritual, porque Él es el que las da. Sabemos que Él nos expresa cuál es su voluntad, cómo desea que lo sirvamos. Finalmente el texto de Mateo nos decía, no os afanéis por el día de mañana. Realmente la traducción del versículo sería, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana tiene su propia ansiedad. Cada día tiene su propio mal. Y en esto hay algo importante, porque la mayoría de las personas se preocupan por cosas que no han ocurrido y ni siquiera ocurren la mayoría de las veces. Hace un tiempo escuché un estudio de que más del 90%, ¿sí? O sea, de cada 10 cosas, 9, ¿sí? Más del 90% de las cosas que preocupan por anticipado a las personas, en la realidad no ocurren. O sea, si una persona, y esto es un estudio científico, se preocupa en su mente, en su corazón, de 10 cosas, 9 de ellas nunca ocurren. Pero el problema está en que lo que la mayoría de las personas no saben es que nuestra mente, cuando se ocupa de preocuparse de cosas que no están pasando, genera respuestas en nuestro cuerpo como si las cosas estuvieran ocurriendo. Si yo en mi mente me imagino una situación de riesgo, una situación con delincuentes, que estoy en la calle y que los delincuentes me van a robar o que me van a lastimar, mi cuerpo no sabe que eso no está ocurriendo. Se generan respuestas en nuestro cuerpo como si las cosas estuvieran ocurriendo. Se segregan sustancias en nuestro cuerpo que nos preparan para ese acontecimiento que en realidad no está pasando. Una de las cosas que ocurren, y esto sería interesante que ustedes lo investiguen para que vean que lo que estoy hablando es algo real, es científico. Una de las cosas que ocurren es que frente a una preocupación, nuestro organismo genera cortisol. Y el cortisol provoca distintas reacciones y efectos físicos. Pero resulta que en realidad no ha ocurrido nada. Simplemente que nos hemos creado una película mental pensando que va a ocurrir algo, lo cual, como les dije, en 9 de cada 10 ocasiones no pasa. Repasando
todas estas cosas que nos preocupan. Tenemos muchas tareas que ocupan nuestro tiempo y energía. Tengo que hacer esto y aquello, tal reunión y luego tal otra. Y preocupación en no saber cómo responder a las personas y a situaciones de la vida. ¿Qué diré si me dice esto? ¿Qué haré si pasa tal cosa? Preocupación ante la incertidumbre de la economía, los impuestos, la realidad política. Y finalmente, como el escrito de Mateo, no os afanéis por el día de mañana. Ansiedad por cosas que imaginamos y que todavía no han ocurrido y quizás no ocurran. Todo esto confluye en las palabras del apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en el Mesías Yeshua.